Bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a todos y a todas. Estamos en el stand de la Secretaría de Políticas Universitarias. La Secretaría de Políticas Universitarias es una entidad que se encarga de formular políticas para lograr una educación superior de calidad, comprometida con la justicia social y, por supuesto, con la inclusión y los derechos humanos. Más despacito. Bien. Bueno, la charla que tenemos ahora se llama Accesibilidad, Inclusión y Apoyo como Garante de Derechos. Lengua de señas argentina en las aulas. Nos acompañan de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de Florencio Varela, Cecilia Tanoni, Graciela Taliaferro, Gabriela Anselmo, María Joselevich, Daniela Gómez dos Santos, Florencia Viña y Marcela H. Bien, las dejamos entonces a las chicas comenzar con la charla. Buenas tardes. Ahí está mejor. Bueno, mi nombre es Cecilia Tanoni. Soy parte de este gran equipo de gente. Miren cuántas que somos, ¿no? Que vinimos. Y vamos a contar un poco, primero agradecer la invitación, agradecer el espacio y a celebrar, podamos dar una vuelta las universidades por Tecnópolis para hablar con todos ustedes, con todas ustedes. La Universidad Jauretche, como bien dijeron, la Universidad Jauretche es pública, estatal, está en Florencio Varela, por lo menos su sede central, hay otros espacios, y en la Universidad Jauretche trabajamos en el dictado de 23 carreras. También trabajamos mucho con la gente en muchísimas actividades de vinculación y trabajamos en múltiples proyectos de investigación. Desde ahí venimos. Y desde ahí venimos queriendo contarles que estuvimos aprendiendo y diseñando un proyecto de accesibilidad. Les voy a contar un poco cómo llegamos a este punto. Les voy a contar también que es muy trabajoso y que requiere de muchas personas en la universidad. Por eso hoy vinimos tantas. La Universidad Jauretche se crea por el año 2011. Es muy joven todavía. En ese momento se dio como objetivo ser una universidad de puertas abiertas para todas, para todos, para todes, en íntimo diálogo con el territorio, con el lugar donde... Y se puso como uno de sus objetivos el ser una universidad inclusiva, hacer lugar a la gente, hacer lugar a las gentes. En ese sentido, empezó en 2011. Muy cerquita de ese año se creó un área de discapacidad, pensando en hacer lugar a las personas con discapacidad dentro de una institución de educación universitaria y superior. Este fue otro desafío de la Universidad Jauretche, porque a las universidades no siempre pudieron ir todas las personas. La universidad, como objetivo, que todas las personas que quieran puedan llegarse a estudiar en su espacio, en sus edificios y en sus sedes. Al comienzo, la preocupación del área de discapacidad fue prestar atención en aspectos arquitectónicos, si había rampas, si había planta baja, si había escalones, y en aspectos actitudinales. Es decir, empezamos
que nadie que entrara a la universidad supiera barreras de la arquitectura y barreras de la actitud, que no hubiera maltrato, mal modo y que hubiera una actitud de aceptación y bienvenida. Por el año 2018, ya más cerca de esta altura, empezamos a dar cuenta que no se trataba nada más de trabajar en cuestiones de arquitectura y de buenos modos para lograr que todas las personas tuvieran derecho a estar y habitar la universidad, sino que también se trataba de trabajar en otros aspectos, en otras dimensiones que tienen lo curricular. Lo curricular es lo que hace a los planes, a lo pedagógico, que hace a los modos del enseñar, a los modos del aprender y al cómo hacemos y cómo armamos nuestras aulas para que personas que se lleguen a la universidad puedan estar y puedan aprender. Ahí empezamos a trabajar en lo que pusimos como nombre un dispositivo de apoyo a la inclusión. Bien, gracias. Bueno, disculpe. Es un dispositivo complejo, provoca que cambiáramos cuestiones estructurales en la universidad, requiere que trabajemos muchas áreas juntas y requiere un montón de acciones, algunas más grandes, otras más pequeñas, para adecuar, para acomodar los modos de enseñanza, los modos pedagógicos. Lo que vamos a hacer hoy es contarles algunas de esas pequeñas acciones, algunos de esos diseños didácticos que en la Universidad Jauretche estamos diseñando, pensando en hacer aulas más accesibles. Descubrimos en el camino que la accesibilidad no es nada más para las personas en situación de discapacidad, que la accesibilidad es para todas las personas. Bueno, hasta acá llego yo. Ahora les va a contar mi compañera. Hola, ¿cómo están todos? Gracias, Ceci. Bueno, yo soy Gabriela y trabajo en el área de idiomas de la universidad. Ceci contó que la universidad tuvo algunos cambios y algunas áreas que se fueron mudando y se reconformaron. Y en este caso, cuando yo ingresé a la universidad, las intérpretes trabajaban en el área de discapacidad y entonces fuimos viendo los cambios que creíamos que eran necesarios y allá en 2019 lanzamos una convocatoria a intérpretes en lengua de señas argentina. Fue una convocatoria muy especial, muy importante, porque tuvo la forma de, no sé si ustedes saben, pero en las universidades los profesores entramos por concurso docente. Y el concurso docente es una prueba de antecedentes y de oposición, donde tenemos que dar una clase, tenemos que demostrar que estudiamos, qué antecedentes tenemos, qué hicimos y cómo trabajamos. Y eso fue el concurso de intérpretes en lengua de señas argentina, donde hubo un jurado formado por especialistas, entre ellos Marcela, que está acá con nosotros, y donde se miró no solamente la titulación de las intérpretes, sino también las formas y la concepción pedagógica de lo que estaban haciendo, entendiendo que la intérprete de señas, de lengua de señas, en una universidad trabaja en pareja pedagógica con profesores. Eso fue una de las primeras cosas que hicimos. Y luego de eso ocurrió la mudanza. Se mudaron de un área que era de bienestar estudiantil, de discapacidad, se mudaron al área de idiomas.
Y al mismo tiempo de mudarse, ingresaron, se sumaron al área como docentes. Entonces nuestras intérpretes universitarias tienen cargo docente con perfil, categoría y dedicación de docente universitario. Por otro lado, en ese movimiento también que hicimos, formamos este equipo con un asesor que es sordo, que tal vez en un ratito Daniela nos pueda decir por qué es tan importante tener un asesor sordo, que también es docente. Y por allí van las intérpretes, acompañando en las clases y trabajando en los lenguajes específicos de las materias, de las carreras, de las ciencias sociales, de la ingeniería y de salud, formando casi un corpus de la lengua de señas en un sentido académico. Por otro lado, también armamos un taller de español para las personas sordas, y en ese taller trabajamos, lo dicta un especialista en enseñanza de español como lengua segunda para sordos, y trabajamos con un enfoque que es muy parecido a la enseñanza del español como lengua segunda para extranjeros, pero no es igual. Se sale un poco de los estereotipos de cómo se aprende una lengua extranjera. En este caso, el español no es una lengua extranjera, es una lengua segunda. Entonces ahí estamos también con ese taller, que no es obligatorio para los estudiantes, pero sí es muy necesario y es muy recomendado. Y creo que en resumidas cuentas, si no me quiero extender más, eso es más o menos por dónde va el área. Y hay algo que yo no quiero no decir, porque estamos en este stand que es de la Secretaría de Políticas Universitarias, y es que yo estuve ahí firmando el compromiso que hicimos de gobernanza lingüística allá por junio de 2019, donde hablamos de políticas lingüísticas inclusivas. Y hay una parte que quiero leer, si me permiten, aclarando que los firmamos los miembros de las universidades públicas y privadas que estamos reunidas en el CIN o en el CRUP, con el apoyo de la SPU, y leo eso a lo que nos comprometimos, que es que adoptamos el modelo de gobernanza lingüística como paradigma de abordaje integral de la cuestión de las lenguas, tanto las lenguas extranjeras, las lenguas indígenas, la lengua española en cuanto a lengua nativa, lengua segunda, lengua extranjera y la lengua de señas argentina, implicando a toda la comunidad universitaria en su conjunto. Y entonces nos comprometemos a desarrollar e implementar políticas lingüísticas que sean integrales, institucionales y coherentes con todo lo que venimos haciendo. Y bueno, nada más. Me quedé sin tiempo. En nuestro esquema ahora es el turno de Florencia. Decilo. Perdón, yo no puedo hablar porque necesito interpretar por las dudas que haya una persona sorda y también por Daniela, que ella es una persona sorda, así puede verme. Entonces Gabriela va a leer mi documento, que es la experiencia propia del equipo de interpretación. Esto que leo lo elaboró el equipo de intérpretes y es el trabajo que están haciendo en la universidad. El equipo de intérpretes, como ya dijimos, cuenta con un asesor sordo, docente, hablante nativo de la lengua, que orienta la labor y corrige material visual en lengua de señas. Este asesor periódicamente se reúne con los y las estudiantes, con las intérpretes, con esta coordinación y con la representante del equipo de inclusión para conversar sobre la cursada, las cursadas, con el fin de mejorar la accesibilidad. Se organizan encuentros con docentes de las cátedras en los que se profundizan conocimientos propios de la cultura sorda y de la adquisición del español como lengua segunda. Estas reuniones son importantes para tener conocimiento de cómo se va a desarrollar la cursada. Los y las docentes no suelen tener experiencia junto a intérpretes
Entonces, desde el equipo consideramos que es muy importante el trabajo en pareja pedagógica. La pareja pedagógica docente-intérprete para fortalecer el proceso de comunicación y para estar informados e informadas acordando los criterios de trabajo. El equipo de intérpretes en lengua de señas argentina, español, tiene que tener conocimiento del material de estudio, los trabajos que realizan los estudiantes, los trabajos que van a realizar y cuándo estos trabajos van a ser expuestos en cada clase. Las intérpretes son inscriptas en cada una de las clases, de las materias, para tener seguimiento de las actividades y del material bibliográfico de lectura. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la lengua de señas no cuenta con la misma cantidad de palabras que el español y no cuenta con la misma cantidad de palabras en español. Y por lo tanto, ante vocabulario específico de las cátedras, se consulta con el asesor sordo. Es importante señalar que la accesibilidad a nivel universitario permite la formación de estudiantes sordos y sordas profesionales, lo que conlleva al enriquecimiento de la lengua de señas. Y para finalizar, en este contexto de pandemia, se analizan también detalles técnicos en encuentros sincrónicos para que los intérpretes, las intérpretes, los docentes, las docentes y los estudiantes puedan comunicarse de manera eficiente. Gracias, Flor. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela, soy persona sorda, como verán soy sorda y no muda, veo algunas caras de sorpresa. Sordo-mudo es un mito, ¿sí? Las personas sordas tenemos voz, como yo, por ejemplo, estoy oralizada, pero también cuando hablamos lengua de señas estamos haciendo uso de nuestra voz, ¿sí? Manejo lengua de señas también, soy usuario de lengua de señas y tengo 34 años, así que no soy joven, estudiante joven, ¿sí? Ya estoy avanzada en la carrera, por suerte. Creo que Flor se va a recibir conmigo, ya tendría que darle título. ¿Qué pasa? Como verán, mi experiencia educativa es larga. He pasado por diferentes tipos de intentos de inclusión, podría decirse, ¿sí? Y no fueron muy efectivos. Por ejemplo, antes, como decían, está la importancia de que el intérprete sea profesional, no estaba. Entonces, no se nos reconocía el derecho de tener un intérprete en la universidad. En algún momento, en 2010, por ahí, yo estaba sola. No había intérpretes profesionales, el que tenía intérprete era por ahí algún familiar que supiera algo de lengua de señas, que no maneja un vocabulario académico, por ejemplo, y era muy difícil seguir las cruzadas. En mi caso, yo no tuve una familia que se ocupara de este tema. ¿Qué pasó? ¿A qué recurrimos? Era yo sola contra el mundo, parecía. En la UBA, grande lugar. ¿Qué hicimos? Bueno, está bien, estoy oralizada, puedo leer los labios. ¿Y cómo hacemos? El profe se movía mucho, por ejemplo. Había muchos compañeros, no siempre me podía sentar adelante. ¿Cómo hago para tomar apuntes? Era un tema bastante amplio. Entonces, lo que hacía era leer los labios y no tomar apuntes, ¿sí? Me dedicaba a prestar atención. Entonces estaba todo el día así, salía con los ojos secos, ¿sí? Todo el día así, mirando al profe y siguiéndolo. Además, como no podía tomar apuntes, recurrí al cassette, ahí está. ¿Por qué el cassette? Acá veo muchas caras jóvenes, pero el celu, antes con todas estas aplicaciones, no estaban, ¿sí? Así que había que agarrar un grabador periodista, cassette, ¿sí? Después mostramos un dibujo para el que no lo conoce, y con eso hacíamos como herramienta para que yo tome apunte.
¿Qué significaba esto? Yo tenía que volver a mi casa muy tarde, porque no tenía la UNAG cerquita de mi casa, ¿sí? Tenía que ir a la UBA, muy tarde, y mi papá y mi mamá se tenían que sentar al lado mío, solamente con primaria completa, a desgrabar esos cassettes hasta horas de la madrugada. Entonces se dan cuenta esa sobreexigencia, ese esfuerzo grande que había detrás de todo esto. Y un sistema de apoyo que teníamos entonces era la familia, ¿sí? Los recursos que cada uno podía llegar a tener. Después, por suerte, se empezó a mostrar un poco más la figura del intérprete, a reconocer un poco más. Esta carrera la tuve que dejar, ¿sí? Porque en un momento mi mamá se enfermó y yo no conté más con ese sistema de apoyo. Era alumna 10, como dicen, pero sin eso no se puede continuar. En cambio, al aparecer la figura del intérprete, se da otro tipo de inclusión, que era la persona sorda, el estudiante sordo, con el intérprete. ¿Pero qué pasaba ahí? ¿Con el intérprete solo se solucionaba todo? No. Era como una clase aparte. O sea, no podía participar. Era yo el intérprete por un lado y la clase, el profe, por el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la clase seguía como si nada. O sea, el profe nos decía, bueno, listo, ya está el intérprete, se solucionó todo, no tengo que adecuar nada, ya está, se encargan ellos, no pasa nada. Y ese también es otro esfuerzo más, porque, por ejemplo, había textos que yo no entendía, por ejemplo, o había que ver documentales. Cuando me tocaba ver documentales, mi pareja, con el cual ya llevo 12 años, se debe acordar, me da dolor de cabeza acordarse, es estar sentado al lado y frenar a cada rato el documental, buscarlo por nuestra parte, frenarlo a cada rato para ir pasándolo. Entonces es un trabajo que exige mucho. Entonces, esta forma de equipo, ¿por qué es importante? Esta forma de trabajo en equipo, porque tiene en cuenta todas estas cosas. Yo me saco un peso encima, no se da una idea. Pero el poder confiar, por ejemplo, que un intérprete sea profesional, tiene que ver mucho, mucho, mucho con que a mí me vaya bien la carrera. Porque puedo confiar en lo que ella me dice y a la hora de escribir, por ejemplo, en un examen, yo sé que lo que estoy diciendo es tal como ella me lo pasó y lo que el profe dijo. ¿Sí? La profesionalización de la carrera de intérprete significó muchísimo. Y el trabajo en equipo también quitó el peso de tener que andar pidiendo permiso, ¿no? Sentir que uno molesta a veces. Profe, por favor, hablo más despacio. Profe, por favor, ¿me puede pasar la copia antes? Profe, por favor. Era como que uno se siente, hasta el día de hoy me cuesta darme cuenta de eso, que uno siente que molesta. No que está exigiendo algo que le corresponde por derecho, ¿sí? En cambio, así de esta forma, es otra forma de trabajar en la cual yo no tengo que reclamar. Me están otorgando derechos y yo puedo continuar mi carrera de una manera más tranquila, ¿sí? Sí, tengo que estudiar, tengo que esforzarme, ¿sí? Pero no es lo mismo, ¿sí? Siento que el derecho que yo tengo es el mismo que cualquier otra persona oyente. A mí la información me llega, ¿sí? Los profes están al tanto, no tengo que pedir permiso, no tengo que pedir por favor, ¿sí? Creo que eso es como lo más importante. Y me parece como algo muy relevante, muy importante, para ser redundante, que esto se replique en todos los niveles, ¿sí? Que se replique en nivel primario, nivel secundario y en otras universidades. Porque creo que es la única forma de que la inclusión sea efectiva, ¿sí? Creo que por ahora pasamos el micrófono.
Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, ahora sí. Perfecto. Hola, buenas tardes. Yo soy Graciela y soy la especialista en discapacidad visual del equipo de inclusión. Hace un ratito Cecilia comentó que estábamos trabajando sobre un dispositivo de inclusión y yo les voy a contar un poco de qué se trata ese dispositivo. Cuando la universidad detecta que hay un estudiante con discapacidad o el mismo estudiante declara una discapacidad, se ponen en marcha una serie de cuestiones. Lo primero es el acercamiento a ese estudiante. Nosotras, algún miembro del equipo se contacta con ese o esa estudiante y organizamos una entrevista. Ahora, el por qué esta entrevista, que podría llegar a sentirse como discriminatoria, porque no se entrevistan a todos los estudiantes, sino solamente a los estudiantes con discapacidad, no es absolutamente para nada condicionante y eso les queda en claro a todos los entrevistados. Es una entrevista de encuadre para saber cuáles son las posibles necesidades que puede llegar a tener ese estudiante a lo largo de sus cursadas y qué respuesta podemos dar desde el equipo de inclusión. Entonces, se hace una entrevista donde se le hacen ciertas preguntas puntuales. Yo voy a hablar específicamente de la discapacidad visual. Mi compañera Marcela después se va a dedicar a lo que es la discapacidad auditiva. Con respecto a la discapacidad visual, una de las preguntas puntuales que hacemos es ¿qué patología es la causante de la discapacidad? Podrían decir ¿qué nos interesa? Sí, nos interesa ¿por qué? Porque conociendo el diagnóstico puedo saber también el pronóstico. Hay algunas patologías que son progresivas y ¿eso qué significa? Que ese estudiante en un futuro va a necesitar otros apoyos que ahora no le resultan necesarios. Otra cosa que, por ejemplo, preguntamos es ¿en qué momento se adquirió esa discapacidad? No es lo mismo una persona que tiene una ceguera desde el nacimiento a una persona que quedó ciega en un accidente como adulto. Si tiene una preparación en lo que hace a manejo de ciertos programas o ciertas tecnologías de apoyo. Si maneja programas parlantes, si no los maneja, si maneja magnificadores. Entonces, son toda una serie de preguntas que hacen a que nosotros tengamos una idea, conozcamos la situación de cada persona en particular y que podamos definir qué tipos de apoyos, qué necesidades va a tener a futuro. Posteriormente, una vez que se realiza esa entrevista, hacemos un informe y lo compartimos con el área de idiomas, por el caso de que se necesiten intérprete de lengua de señas, con el área de discapacidad y con los distintos institutos correspondientes a las carreras que van a seguir estos estudiantes. Entonces, entramos en contacto también con los institutos y con los profesores, porque les vamos a decir, ustedes van a tener en sus aulas a un estudiante que tiene estas características particulares. Entonces, vamos a tener que estar atentos a algunas cuestiones. De esta manera, garantizamos que la accesibilidad dentro del aula, ya sea el aula presencial o el aula virtual. A partir de eso también hacemos asesoramiento a los estudiantes. Nos ha pasado que muchas veces los propios estudiantes desconocen algunas ayudas que pueden utilizar o desconocen algunos beneficios que pueden tener. Entonces también se le brinda asesoramiento con respecto a eso. Otra cuestión que también trabajamos en el área es la generación de material accesible. Entonces, por ejemplo, material audible para una persona ciega o con baja visión, o material, la conversión de textos a audios o la conversión de formatos digitales para que sean formatos accesibles y puedan ser audibles, la audiodescripción en el caso de algún video,
se asesora también a los docentes, o sea, se pone en marcha una serie de pequeños trabajos que hacen a la accesibilidad plena dentro de las aulas. Acompañamos, asesoramos a docentes, tutores, a los estudiantes mismos, generamos material en braille, generamos material audible y seguimos trabajando para realmente garantizar la educación de calidad y el acceso a esa educación de calidad que les corresponde por derecho. Una cosa puntual que también, por ejemplo, preguntamos en la entrevista, además, para conocer la patología y saber el diagnóstico y el pronóstico, en el caso de las personas con baja visión, conociendo cuál es la patología, yo puedo tener una idea de qué ve, cómo ve y por dónde ve. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un estudiante que tiene una visión tubular, o sea, que ve como espiando por el agujero de la cerradura, que una persona que necesita un campo visual reducido, pero no tiene visión central, pero ve alrededor. Entonces, los materiales para que sean accesibles serán distintos y se adecúan a cada situación en particular, a cada estudiante en particular. Esa es en parte la función del equipo de inclusión. Bueno, yo les voy a contar muy rápidamente algo que fue como un derrame de la existencia de este dispositivo de inclusión sobre el resto de la universidad. ¿Ahí? Ahí está. Bueno, decía que voy a contar una situación que es como un derrame de todo esto que se está haciendo en inclusión en el resto de la universidad, en el resto de los estudiantes y los docentes. Es un programa que es financiado por la SPU, que es el programa de virtualización de la enseñanza superior, en el cual decidimos hacer unos videos. Y en el equipo que se formó para hacer esos videos incluimos a las especialistas en discapacidades visuales y auditivas. En esos equipos estaban las especialistas, equipos docentes de las materias, gente del equipo de pedagogías universitarias, una guionista y me parece que nadie más. Bueno, el tema es que la necesidad de crear un material inclusivo en el cual los sordos estuvieran incluidos, la gente con temas en la visión también, hizo que adentro de los equipos docentes se produjeran discusiones que llevaron a que los materiales finalmente fueran accesibles para todo el mundo. Esa inclusión se extiende, es como que se amplía. No queda como pensando en la gente con discapacidades como gente diferente a la cual le hacemos cosas especiales, sino materiales que sirven para todas, todos y todes. Esa es la idea de esto y bueno, es como una consecuencia de la existencia y del armado de este equipo. Bueno, mi nombre es Marcela, yo soy especialista en discapacidad auditiva para la educación de personas sordas e hipoacúsicas y un poquito voy a resumir todo lo que hablaron acá mis compañeras, que dentro del dispositivo de inclusión lo que nos centramos especialmente aparte de la enseñanza es, como verán, de la comunicación. No quiero dejar pasar, decir que estamos todos con barbijos transparentes y es por una razón, obviamente inclusiva, ¿no? Acá está Daniela, que como bien la escucharon hablar, ella también, aparte de ser usuaria de la lengua de señas, ella hace lectura labial. Y bueno, un poquito el dispositivo que comentaba Graciela de inclusión cuando entrevistamos a los estudiantes, es un poquito ver las barreras que le pone el contexto, no su diagnóstico físico, su diagnóstico clínico, digamos, ¿no? Nosotros vamos más allá de eso para ver y poder vencer y poder visibilizar esas barreras que le está enfrentando ese contexto para poder vencerlas, para poder trabajar sobre ellas, buscar estrategias, buscar la forma de acompañar esas trayectorias educativas y hacerlas verdaderamente accesibles.
Como bien decía Daniela, hay estudiantes que son hablantes de la lengua de señas, entonces necesitarán un intérprete, que es el caso de que se hacen también los materiales, que acoto lo que decía María, que aparte del equipo está obviamente lo integran las intérpretes, porque ese material es inclusivo para todos los estudiantes, tengan o no tengan discapacidad. Es accesible para todos, para todes. Así que ese dispositivo, cuando se hacen las entrevistas, se entrevistan a personas con hipoacusia y bueno, se ve qué necesidades tienen para brindarle los apoyos, configuraciones de apoyo y después, bueno, obviamente se trabajará con los docentes para brindarles estrategias, guías, orientaciones. Hay casos que, bueno, con esto de la virtualidad surgió mucho, que quizás en las clases sincrónicas, por ahí me llegaban comentarios de que, bueno, el profesor tiene bigotes, barba y no puedo hacerle una lectura labial, el audio es malo, no se siente, bueno, ¿qué hacemos? Y no es una persona por ahí usuaria de la lengua de señas. Bueno, se conversa con el profesor, yo no le puedo decir que se saque los bigotes y la barba, obviamente, pero sí se buscan estrategias y formas para, ya sea por el chat escrito, con otras formas de comunicación, para que pueda acceder al material que está dando y poder seguir su carrera. Así que yo voy a terminar algo muy simple con una frase que la voy a leer de Lewis, que dice: la barrera de la comunicación, la que impide conocimientos de altas expectativas, que sí se hace posible la presencia de un código lingüístico eficaz, en este caso como la lengua de señas, se consiguen aprendizajes realmente significativos. Y esto, si bien Lewis lo menciona específicamente para la lengua de señas, abarca todo, ¿no? Porque la accesibilidad de la comunicación trasciende y nos toca absolutamente a todos los estudiantes. Entonces, lo que realmente trabajamos en la UNAG es eso, es poder llegar a cada estudiante sin discriminación, sin dejarlo fuera de un sistema, incluirlo y brindarle verdaderamente una accesibilidad para que tenga aprendizajes significativos y que pueda cumplir con esa trayectoria educativa. Ahí estamos. Bien, bueno, les agradecemos a las representantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y bueno, abrimos un espacio cortito por si hay preguntas o consultas para las chicas sobre lo que estuvieron hablando o no sé, dudas que puedan llegar a surgir. Cerramos entonces. Muchísimas gracias por venir a compartir todo esto. Bueno, y bueno, ¿quieres decir algo? No, muchísimas gracias por estar acá en Universidad de Inclusión y Derechos y queríamos cerrar, los que pudieran seguirnos en nuestro Instagram de CPU Tecnópolis y seguirnos para mandar información y para que esto crezca y lleguemos a más personas. Muchísimas gracias por venir. Muy amables.